Bienvenida. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de documentos un tanto particular, ¿verdad? Tenemos denuncias, ampliaciones legales, peticiones. Es material que nos ha facilitado una persona que, busca reforzar sus argumentos legales ante la justicia en Colombia. El punto de partida, para que nos situemos, es una denuncia por presunta estafa. Sí. Dirigida a economistas, se radicó el 11 de noviembre de 2025 y tiene una referencia: Conalpes, hashtag CNPE, PD36. Y ojo que antes ya había movido ficha contra políticos por temas parecidos. Ajá. Entonces nuestra tarea aquí es, explorar a fondo estas fuentes. Ver por qué estas denuncias tan graves. ¿Cuál es el meollo, ¿no?, de la argumentación sobre esa supuesta inducción a error en temas económicos clave? Y el tema que no para de salir es la tensión. La tensión entre los modelos económicos que usamos y la realidad pura y dura de que los recursos naturales no renovables, se acaban. Claro. Algo que, según se lee en estos papeles, la economía debería tener en el centro de su estudio. Vamos a desgranar esto. Exacto. El objetivo es analizar las hipótesis que se plantean, tanto en la denuncia original como en las ampliaciones que nos han llegado. Vamos a intentar seguir el hilo, ¿no? La conexión que establece esta persona entre la teoría económica, la gestión de recursos que son finitos, las promesas que hacen los políticos y las consecuencias legales que denuncia, estafa y también una figura legal que llama prevaricato por omisión. Es un entramado. Complejo, sí. Intentaremos poner un poco de orden. Vale, pues empecemos por el principio, por la denuncia principal. Esa hashtag CNPD36 va contra los economistas. Las fuentes dicen que en Colombia, hasta 2018, había más de 100.000 registrados. Una cifra importante, sí. Y la acusación central, según leemos, es que no estarían cumpliendo su misión, su supuesta misión, de estudiar científicamente cómo gestionar recursos escasos. Eso es lo que se supone que hace la economía, ¿no? Bueno, eso es lo que argumenta el denunciante, claro. El argumento legal que usa se basa en el Código Penal colombiano, el artículo 246, que define la estafa. Lo que alega es que se usan artificios y engaños, o sea, que se induce o se mantiene a la sociedad en un error sobre si la economía es viable tal y como está planteada. Ya. Y que eso genera un perjuicio para todos, mientras que otros, quizás los propios economistas, quizás terceros, obtienen un provecho ilícito. La clave del argumento es esa supuesta desconexión, quizá deliberada, con la realidad material, con los límites físicos. Y aquí es donde la cosa se pone muy específica. El denunciante, que dice en los textos que lleva más de 20 años investigando esto por su cuenta, como un investigador libre, digamos, pues plantea hipótesis muy concretas. Hipótesis que, según él, la comunidad económica oficial, como que no quiere evaluar en serio. En la denuncia inicial se mencionan 3. La primera, la idea de una deuda mundial impagable. Sostiene que la deuda global, las fuentes hablan de más de 324 billones de dólares, una barbaridad. Una cifra mareante. Es materialmente imposible de pagar. ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes recursos naturales no renovables para generar la riqueza necesaria. Incluso hace cálculos, ¿sabes? Dice que harían falta como 126 años de toda la producción mundial de petróleo, solo para cubrir esa deuda. Vaya. Es una forma de decir, las matemáticas no cuadran con el planeta que tenemos. Entiendo. La segunda hipótesis. La segunda, un posible colapso de Internet, en un plazo de 25 a 50 años. ¿Y eso por qué? Pues por la dependencia brutal que tiene toda la infraestructura digital de materiales como el cobre, el litio, las tierras raras, todos no renovables. Y claro, de cantidades enormes de energía que en gran parte también viene de fuentes no renovables. Claro, la base material de la red. Exacto. Y la tercera hipótesis tiene que ver con los criterios del dinero. Propone que el dinero, además de ser medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta, lo clásico, A ver. que su emisión esté respaldada por recursos reales, por algo tangible. Y critica mucho la creación de valor así como de la nada, ¿no? Con las criptomonedas o las CBDCs, estas monedas digitales de los bancos centrales. Sí, las que están ahora en desarrollo en muchos sitios. Eso. Dice que es una forma de estafa, pero legalizada. Y también mete baza con la crítica al sistema de reserva fraccionaria de los bancos, el encaje bancario, que permite crear dinero de la nada, dinero secundario. Es interesante cómo intenta conectar esa definición legal de estafa, inducir a error con artificios para obtener provecho, con prácticas económicas que consideramos normales o estándar.
El planteamiento que recogen las fuentes es, si promueves modelos de crecimiento infinito y endeudamiento masivo, pero ignoras o minimizas los límites físicos de recursos clave, petróleo, gas, minerales para la tecnología, pues eso es precisamente el artificio o engaño. Claro. Y ese engaño, según argumenta, genera un perjuicio colectivo tremendo porque estás basando toda la economía en premisas que no son sostenibles a largo plazo. Y el argumento no se para ahí, ¿eh? Los papeles que estamos viendo incluyen una solicitud para ampliar esa denuncia inicial. Quiere añadir más leña al fuego, por así decirlo. ¿Así? ¿Qué más añade? Pues pide meter una cuarta hipótesis, esta sobre los sistemas pensionales. Tema delicado. Pues sí. La pregunta que lanza es si los sistemas de pensiones que tenemos tal como están montados son de verdad sostenibles a largo plazo si tenemos en cuenta la que se nos viene encima con la escasez de recursos. Cuestiona si lo que cotizamos hoy podrá pagar las pensiones de mañana o si, como sugiere él, se está usando esa pasta para tapar otros agujeros del presente, lo que él califica como un posible provecho ilícito a costa de los futuros pensionistas. Entiendo la lógica del argumento, dentro de su marco. ¿Y la quinta? La quinta hipótesis es curiosa. La llama la paradoja de la transmutación. Se mete con la idea de transmutar elementos químicos. ¿Sabes? El sueño alquimista de convertir mercurio en oro. Menciona hasta una startup que lo intentaba. Hombre, eso suena a ciencia ficción. Crecimiento isotópico. Cosas que chuparían cantidades enormes de energía y otros recursos no renovables. O sea que ni así escaparíamos de la dependencia de recursos finitos. Exacto. Que no sería una solución sostenible al problema de fondo de la escasez. Entendido. Estas hipótesis nuevas buscan entonces reforzar la idea central, que ya estaba en la primera denuncia, que nuestra civilización moderna depende de forma crítica, casi total, de los recursos no renovables. Y las fuentes lo detallan con ejemplos muy concretos, ¿eh? Los más de 6.000 usos del petróleo, que no es solo gasolina, son plásticos, medicinas, fertilizantes, asfalto. Sí, está en todo. Cobre, litio, cobalto, tierras raras para todo lo digital y para las energías llamadas renovables, o el potasio y el nitrógeno sintético para la agricultura que nos da de comer a miles de millones. De hecho, sobre eso de energías renovables, hay una crítica directa en los documentos. Ajá, ¿qué dice? Pues que el término es engañoso. Argumenta que las tecnologías para capturarlas, los paneles solares, los molinos de viento, dependen totalmente de sacar y procesar minerales no renovables para fabricarlas, instalarlas, mantenerlas, y toda la infraestructura que necesitan. Claro, la fabricación tiene una huella no renovable enorme. Eso dice. Y que por lo tanto no son sostenibles si pretendemos mantener, o peor aún, aumentar los niveles de consumo de energía que tenemos ahora. Y vuelve a conectar esto con la política, supongo. Sí, de nuevo. Ya en la denuncia original hablaba de que las promesas electorales que no se cuantifican, que no dicen cuántos recursos físicos hacen falta para cumplirlas, pues que podrían ser una forma de estafa. Y critica lo que él ve como una negativa de políticos y economistas a crear herramientas para evaluar si esas promesas son viables. Propone un simulador específico, le llama Sociomei. ¿Un simulador? ¿Para qué exactamente? Para cruzar las promesas políticas con los recursos disponibles, los sociales, los del Estado y sobre todo los no renovables, para ver si los números cuadran. Y dice que la falta de interés en algo así es parte del problema, claro. Ya veo el patrón. Denuncia económica, crítica a la sostenibilidad, conexión política. Y ahora, ¿cómo encaja el sistema judicial en todo esto, según los documentos? Bien, pues hemos visto las acusaciones a economistas y políticos sobre recursos y la supuesta estafa. Pero la cosa va más allá. ¿Qué papel juega la justicia en esta historia, según el denunciante? Aquí es donde entra esa figura que mencioné antes, el prevaricato por omisión. Está en el artículo 414 del Código Penal colombiano. Prevaricato por omisión. ¿Qué significa eso exactamente? Pues básicamente se le atribuye al funcionario público que no hace su trabajo, que omite, retrasa, se niega o deniega hacer algo que es propio de sus funciones. El denunciante argumenta que fiscales, jueces, magistrados caen en esto. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues, según él, al no investigar adecuadamente las denuncias por estafa que presenta, al no dar respuestas de fondo a sus peticiones, lo que violaría el derecho de petición, que está protegido por la Constitución, y, en general, al poner trabas al acceso efectivo a la justicia, que es otro derecho constitucional. Vale, pero ¿aporta pruebas o ejemplos de esto?
Sí, los documentos mencionan casos concretos. Hablan de una acción de tutela, que es un mecanismo legal en Colombia para proteger derechos fundamentales, con un número de radicado específico, 11001 02 00 00 2025 0598 00. Y va dirigida a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasó con ella? Pues, según se cuenta ahí, la rechazaron. La excusa fueron supuestos defectos de forma, pero dice que no se los explicaron claramente. Él lo interpreta como una violación del debido proceso y, claro, como una barrera para acceder a la justicia. Vaya. Incluso detalla que intentó arreglar esos supuestos errores verbalmente durante más de 8 horas y que lo grabó en vídeo, pero que no sirvió de nada. 8 horas. Sí. La argumentación que presenta es que esta supuesta falta de acción o este bloqueo por parte del sistema judicial tiene consecuencias graves. No solo dejaría que la presunta estafa siga adelante, empeorando los daños, sino que lo relaciona con la violación de otros derechos. Menciona el derecho a participar en el progreso científico. El derecho a la ciencia. Sí, está reconocido a nivel internacional y en la Constitución. Argumenta que se vulnera este derecho al no considerar seriamente las hipótesis científicas y tecnológicas que él propone, como el simulador SOCI-MS que comentabas, o ideas como usar inteligencia artificial para que la propia justicia sea más rápida. Ya. Herramientas que, desde su punto de vista, podrían ayudar a enfrentar los problemas sistémicos que denuncia. ¿Y esta batalla legal? ¿Contra quién va exactamente? ¿Son casos aislados? ¿Qué va? La escala de la confrontación, tal como la describen las fuentes, es enorme. Dan una lista de más de 200 entidades y personas individuales a las que ha denunciado o contra las que ha puesto tutelas a lo largo del tiempo. Más de 200. Sí, sí. Es una lista larguísima. Hay ministerios clave, educación, ambiente, hacienda, TIC, ciencia, universidades importantes, Javeriana, EAFIT, Universidad de Antioquia, los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, el Congreso, políticos con nombre y apellido, gigantes tecnológicos como Google y Meta. Madre mía. Incluso organismos internacionales como la ONU o el Banco Interamericano de Desarrollo. El relato que construyen estos papeles es el de un patrón de presuntas violaciones sistemáticas de derechos por parte de un abanico muy amplio de instituciones. Impresiona la escala. Pero al explorar estos documentos, también se ve el lado humano, ¿no? El coste personal que debe tener todo esto. Desde luego, los textos reflejan eso claramente. Habla de un coste personal muy alto para él, para quien impulsa todo esto. Describe situaciones de bloqueos económicos, de presunta persecución, censura en redes sociales. Sí. Sí, y campañas de difamación con acusaciones muy graves, acoso sexual, amenazas, insinuaciones sobre su salud mental. Expone una lucha diaria por la supervivencia económica. Menciona que necesita donaciones por Nequi, una plataforma de pagos, para cubrir gastos básicos. Vaya. O para mantener otras iniciativas que tiene, como un proyecto de reforestación que llama Red Mundial de Sembradores de Vida. Se nota una lucha por la credibilidad, entonces, por conseguir que le hagan caso. Totalmente. Se trasluce esa pugna constante por la credibilidad, por obtener algún tipo de respaldo, ya sea académico o institucional. El argumento que parece haber detrás es que su trabajo de investigación, aunque él lo considere riguroso, al ser independiente, pues no tiene el peso o la capacidad de presionar que tienen las instituciones oficiales. Claro, para que tomen en serio planteamientos que van contra la corriente, ¿no? Exacto. Que desafían el status quo económico y científico. Por eso los documentos hacen un llamamiento a que se unan científicos, inventores, ciudadanos, para exigir más rigor y más responsabilidad a quienes toman las decisiones. Y en los textos también contrasta mucho. Por un lado, lo que él ve como despilfarro y corrupción. Sí, menciona eso. Cita, por ejemplo, un dato del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Dice que el 61% del presupuesto de Colombia de 2024 fue para gastos de funcionamiento y solo un 20% para inversión social. Funcionamiento versus inversión social. Y por otro lado, señala la falta de recursos para cosas básicas de la gente, o para investigar y desarrollar soluciones a problemas que él ve como fundamentales, como gestionar la escasez de recursos que venimos hablando. El tono general que se respira en todo esto es de urgencia, ¿verdad? Sí, de urgencia, casi de alarma.
Habla de un caos inevitable si no se afronta de cara el agotamiento de los recursos no renovables. Y ante ese panorama tan sombrío, plantea que hay que buscar formas de mantener la armonía social, de definir nuevos propósitos como sociedad, incluso acciones que podrían parecer pequeñas, como eso de plantar árboles, con su red mundial de sembradores de vida, las enmarca en esa búsqueda de sentido. Aunque reconoce, en los propios textos, que plantar árboles no resuelve el problema de fondo de la dependencia de los recursos no renovables. Claro, es consciente de las limitaciones. Sí, lo admite. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido por los argumentos y las ramificaciones que presentan estos documentos. Denuncias por estafa contra economistas, políticos, acusaciones de prevaricato contra la justicia. El eje siempre es el mismo: la gestión de los recursos escasos y la responsabilidad que se le achaca a distintos actores. Las hipótesis son audaces, ¿eh? Deuda global, colapso de Internet, pensiones en riesgo, todo ligado a los límites físicos del planeta. Sí, el análisis de estas fuentes lo que revela es cómo se intenta construir un relato muy trabado, un relato que conecta estas grandes hipótesis económicas y ecológicas con presuntas violaciones de derechos fundamentales, justicia, ciencia, petición y con delitos concretos del Código Penal. Dibujan un cuadro de lucha, ¿sabes? Una lucha legal y también conceptual contra lo que el denunciante ve como un sistema económico, político, judicial que ignora o incluso niega activamente realidades materiales críticas y que al hacerlo causa perjuicios muy serios a nivel individual y colectivo. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de esta inmersión? Más allá de cómo acaben estos casos en los tribunales colombianos, que eso ya se verá. Las fuentes ponen sobre la mesa una pregunta que resuena mucho hoy en día, y no solo en Colombia, creo yo. ¿Cuál dirías que es esa pregunta? Pues en un mundo que sabemos que es finito, que tiene límites y que enfrenta presiones ambientales cada vez mayores, ¿cuál es la responsabilidad real, ética, científica, social, de quienes diseñan nuestras economías, de quienes toman las decisiones políticas, de quienes administran la justicia? Es la gran pregunta, desde luego. Y quizás una última reflexión que me surge de las propias paradojas que plantean los documentos, sobre todo cuando habla del sistema judicial. Si este sistema, como él alega en las fuentes, tiene dificultades para abordar eficazmente estos problemas tan complejos, tan sistémicos, o incluso para responder a las acusaciones sobre cómo actúa el mismo, pues nos deja con la pregunta clásica, ¿no? Quis custodiet ipsus custodes. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia misma? Una cuestión profunda, sí. Queda ahí abierta. Sin duda, una cuestión para darle vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido intenso. Gracias a ti. Hasta la próxima.